cuento. O sea, yo estudié historia en la UNAM a mediados de los 80. Me tocó la huelga de 86-87. En los hechos, yo fui uno de los que iniciaron la protesta contra las reformas de Carpizo en Filosofía y Letras. Había un grupo que en cierta manera gravitaba en torno del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque nosotros éramos los, digamos, burgueses radicalizables, como decía un camarada. El hecho es que Antonio Santos había logrado generar una coalición, estábamos en los consejos, y al momento de las reformas, me tocó ser representante de Filosofía y Letras entre los 6 representantes, y además me tocó ser el encargado de la prensa, de los asesores y del archivo. O sea, yo fui la burocracia del movimiento 86-87, pero a diferencia de el 90% de mis camaradas que ahora están en posiciones de gobierno, de manera muy clara, tomaron la decisión después de la huelga de acompañar el surgimiento del cardenismo y por tanto son parte de la historia de la izquierda institucional mexicana. Yo me zafé. De hecho, traté de convencer al CEU de disolverse el día que levantamos la huelga. O sea, soy el CEU más histórico que existe. Yo sí estoy convencido que eso fue una victoria absoluta. Participé en las negociaciones que necesariamente ocurrieron durante el movimiento en un segundo plano. Me tocó argumentar por qué había que levantar la huelga en contra de la tesis de que la huelga debía estar articulada como un movimiento social más amplio para generar una oportunidad revolucionaria. Esos eran los términos en los que se debatió el levantamiento de la huelga de 86, más allá de la idea que estaba acompañada de esa intención de cuestionar que habíamos logrado revertir las reformas para conseguir una especie de transformación revolucionaria de la Universidad, cambió la ley orgánica desde las asambleas y la calle. Y me tocó, apenas acaba el movimiento, tratar de convencerlos de que no era útil tener una estructura sindical en los estudiantes universitarios, que los momentos para defender sus derechos tenían una característica. En eso no tenía ese lenguaje, pero bueno, espontaneísta, que lo único que había que hacer era esperar que la autoridad hiciera algo estúpido para que surgieran una movilización desde las aulas. No los convencí, entonces renuncié a mi representación, y a pesar de que desde un ladito acompañé un poco lo que pasó después, yo me regresé a acabar la carrera de manera muy intensa. Hice la tesis y eventualmente, lo cual no era en absoluto parte del proyecto, un colega muy cercano, que es Renato González Mello, que estaba apenas entrado a trabajar al Museo Carrillo Gil, que estaba encargado de las colecciones del Carrillo Gil, me habló para decirme que lo habían ascendido y que si me iba a trabajar con él. Y después de que le había dicho que no era mi campo, me convenció un poco en la idea de que lo que necesitaba era apoyo para poder limitar la arbitrariedad de los préstamos de las obras para que viajaran, para que la colección Carrillo Gil estuviera viajando alrededor del mundo. Y en ese tránsito, que en realidad fue que me convenció a entrar a trabajar al museo para pues interrumpir la lógica presidencialista del manejo de colecciones, entré al museo, y ahí fue que me sucedió que me entrené y entrenaron para hacer exhibiciones, fundamentalmente Armando Sáenz Carrillo, que murió recientemente, museógrafo y artista de libro, que miembro del grupo del Archivero, me creó la disciplina de trabajar en las salas y de imaginar cómo hacer una exposición. Tuve una especie de posgrado mal pagado en el IMBA, en la escuela que era el Carrillo Gil,
en ese momento, del que salió mucha gente, y al mismo tiempo el hecho de que no comprendía el modo en que se decidía las exposiciones en el museo, y particularmente no comprendía, de hecho todavía no comprendo, el motivo por el que cierta pintura con pretensiones historicistas y que se resguardaba en las seguridades de la continuidad del oficio de la pintura seguía teniendo representación. Me tocó de alguna manera, junto con Renato y después otros colegas, Álvaro Vázquez, Edgardo Ganado, hasta Conrado Tostado, que invitamos a trabajar en varios momentos en el museo, subvertir la lógica de cómo funcionaba el museo para empezar a ir a buscar las obras a los estudios, tratar de entender qué es lo que los artistas más emergentes estaban tratando de hacer. Todo ese lenguaje ni siquiera lo tenía en la cabeza en ese momento. Fundamentalmente inventar el agua tibia, que era dejar de estar esperando propuestas en una especie de lógica que tenía la institución mexicana, de ser como una especie de salón de pintura permanente con una convocatoria no fechada, para más bien decidir la programación sobre la base de una especie de convicción insustancial instantánea de los curadores. Y también me tocó ser parte del momento en donde ese nombre empezó a calificar nuestras prácticas. Claramente en el hecho de que por primera vez sucedía en ese contexto, pero también en galerías, con el trabajo de María Guerra, o en un ámbito de crítica historiográfica con Olivier Roa, y en una forma, en cierta manera, de activismo contemporáneo con el trabajo de Guillermo Santamarina, el que teníamos, o Rubén Valencia, el que había gente que en ese momento estaba atribuyéndose la autoría de estas construcciones, las exposiciones, que no aparecían invisibilizadas como parte nada más de un sello institucional, o como sucedía en la mayor parte de las exposiciones de arte contemporáneo, como una emanación directa del estudio del artista, con una ayuda no especificada de la novia, del galero o de la mamá. Entonces sí, yo estuve en el Carrillo Gil brevemente, pero son años que yo tengo una memoria muy intensa, porque entre el 89 y el 93, además de que nos tocó variar el programa radicalmente hacia lo que en ese momento parecían nuevas prácticas, fundamentalmente el arte de instalación, el performance, hacer ciertos procesos intelectuales de investigación, hacer exhibiciones que tuvieran contenidos de crítica histórica, y exhibir gentes como Marcus Kurtich, Felipe Ehrenberg, Rafael Reichberg, Adolfo Patiño, José Bedia, Juan Francisco Elso, aunque esa no la escogí, esa me tocó, y hacer algunas exposiciones también de investigación sobre historia del diseño gráfico temprano, etc. Me sucedió que ahí me adquirí una identidad profesional que ni siquiera sabía que existía previamente, que era la de escribir, opinar y materializar la representación de arte contemporáneo. Eso coincidió con una situación histórica en una triple dirección. Me tocó el gran oportunismo de llegar a un momento en donde esas transformaciones eran transformaciones colectivas, no biográficas. Por un lado, estaba yo acompañando en mi exterioridad, en el hecho de que yo no venía del mundo del arte, un cambio de prácticas
había en cierta forma un universo de modos de hacer arte que requerían a alguien que no estuviera enterado, ni estuviera cómplice, ni estuviera en acuerdo sensible con el tipo de hegemonía pictórica de los 80. Entonces me lié con una parte de la escena que hoy muy reconociblemente la gente piensa como los 90 mexicanos. Entonces empecé a escribir sobre Franz Alís, o trabajé sobre conocí a Teresa Margolles, o me tocó conocer cuando todavía estudiaba a Carlos Morales, o exhibir a los Quiñones, o aprender mucho de Rubén Ortiz, en fin. Por otra parte, Olivier Desbrosses en 1991 trasladó, digamos, la lógica de autoorganización como una manera de hacer una crítica a la estructura institucional del campo de los artistas al campo de críticos, historiadores y curadores. Y entonces la fundación de Curare en 91 también me incorporó prácticamente a los 3-4 meses de crear la institución, y me tocó ser parte del tejido de Curare, de hacer el boletín, fotocopiado al principio, de hacer una especie de crítica de arte canalla, discutiendo la manera en que estaba operando la institución, y también de organizar charlas, lo cual en México en ese momento era completamente extravagante. O sea, la idea de que tú fueras a discutir qué estaba pasando artísticamente no era parte de la rutina. Entonces, organizar charlas, conseguir traer gente del extranjero, tratar de estar al día de qué está pasando en la Bienal del Whitney, o al mismo tiempo rescatar la información histórica de que había hecho Helen Escobedo en los 60, y hacer exhibiciones en el departamento de Curare, donde yo tuve también como cierto cargo. Y finalmente también todo eso acabó como quedado imbricado en otro desplazamiento del que hoy resulta más claro verlo como un evento histórico. En ese momento simplemente estaba ocurriendo que este tipo de procesos de crítica de la representación y de cambio de régimen de arte está ocurriendo simultáneamente en el sur, y particularmente en América Latina, de manera muy intensa, con formas muy parecidas, o sea, con un desbordamiento del tipo de representación que había dominado el arte hasta ese momento. Y entonces, sí, muy rápidamente encajamos, ahí hablo más bien plural, tanto la gente de Curare como los artistas de ese momento, con esta nueva escena internacional que se estaba formando en torno a las Bienales de La Habana, la discusión de Third Text, hoy en México del CITAC, de la elaboración de las construcciones curatoriales de la crítica al modernismo, y en general de la formulación de una especie de reclamo geográfico sobre la locación del sur en el campo de representación e historia del arte. Y bueno, estaba yo en todo eso. Fueron, digamos, unos años muy compactos, cuando de repente me decidí interrumpir todo para irme a hacer un doctorado. Todo este proceso fue muy extraño porque yo no me había preparado en la universidad para hacer lo que estaba haciendo. Era naturalmente lo que yo había aprendido como historiador, sigue siendo una base de todo lo que hago. Creo que basta escarbar un rasguño sobre todo lo que hago, y se nota que yo fui formado como un historiador de verdad, social y político, y que con una serie de obligaciones prácticas extravagantes, como referir lo que uno dice y criticar los textos. Pero siempre que estaba en todo esto, a pesar de los 90, me sentía extremadamente raro, porque tenía que hablar de cosas de las que no tenía ningún fundamento, y tenía efectos
discutiendo aquello de lo que yo estaba claro que no sabía. Entonces, también todo este involucramiento había interrumpido la, digamos, expectativa familiar o personal de hacer el posgrado, y era todavía el momento feliz del complejo de dependencia, en donde conseguir una beca en México para estudiar afuera era facilísimo, sobre todo en las áreas de humanidades, porque a nadie se le ocurría que eso era una buena idea. En general, los estudiantes de historia o de arte o filosofía de mi generación estaban convencidos que su futuro profesional dependía de crecer a la sombra de algún cacique local y eventualmente esperar que se abriera una plaza generosamente para que les lloviera. Entonces, irse de México era literalmente descuidar la milpa. Y bueno, era facilísimo. Uno hacía la aplicación en la universidad, en ese que permitían de inmediato. Tenía 4 aceptaciones sin ningún mérito para tenerlas en varias universidades, y me dieron una beca. Entonces me fui a estudiar el doctorado con Don Hades. Esa fue una decisión fabulosa. Yo he tenido, si quizás resumir mi trayectoria, ha sido muy afortunada. He tenido siempre una gran suerte. Había conseguido el trabajo en estéticas, me fui de beca, ya con un trabajo seguro, con alguien que había conocido por la organización de Art in Latin America, que había leído como especialista en Dada, y rechacé ir a Courtauld, que me aceptaron por la impresión que me causó Dawn de que lo que ella decía tenía sentido, que no era nada más academia. Entonces me fui a estudiar a Essex entre 95 y 99, haciendo trampa, porque en lugar de irme a la maestría y regresar, lo que hice fue ser aceptado al doctorado, y me pusieron la maestría como un prerequisito sin examinarme, lo cual implicaba el peligro de que me quedara sin nada, porque no había cerrado el ciclo de la maestría, sino lo había convertido en una especie de cursillo antes del doctorado. Y también eso redujo, digamos, el tiempo para que yo sabía que tenía que regresar a acabar la tesis, porque en realidad me iba a ir 4 años para una maestría y doctorado. Pero en fin, era lo que había que hacer. Y en ese periodo lo que hice fue leer en las bibliotecas sin parar, con la gran ventaja que tiene Inglaterra, en donde el trato entre los seres humanos es bastante distante y falto de demanda. Entonces te puedes perder en la biblioteca y nadie se acuerda de ti. Es un lugar donde la gente se muere frecuentemente frente al televisor porque nadie se acordó de ellos y los descubren ya cadavéricos con la televisión prendida. Cuando llega el de la luz, se cortar la luz. Entonces igual tuve 3 años y medio con mi exmujer tratando de aprender todo lo que podía leyendo en la biblioteca. Ocasionalmente escribí cosas desde allá. O sea, había una situación también muy afortunada de que éramos tan pocos los idiotas que estábamos en el Instituto de Arte Contemporáneo, que mi ausencia se notaba. Digamos que no porque fuera mucho más importante que la presencia de los demás, sino simplemente porque había 2 o 3 personas a las que les pudiese encargar un texto. Éramos literalmente 2 o 3 personas, no había, el catálogo se acababa ahí. Entonces me buscaban para escribir cosas. Algunas de esas cosas todavía tienen cierta circulación. No vine a México más que una sola vez, en 98, porque Olivier Debrois hizo la película de maquete en Tetlapaya sobre Eisenstein, y yo tenía que aparecer en el lugar de Diego Rivera, y fue una experiencia muy significativa. Pero en fin, lo que me dediqué fue a tratar de hacer una especie de desmontaje de la historia de Fluxus, y particularmente del modo en que los
artistas de Fluxus han tratado de disminuir o poner a un lado la especificidad de las pretensiones prosoviéticas de George Mashunas. Traté de especificar qué es lo que George Mashunas trató de hacer, que sus colegas no digirieron, no aceptaron, pero sobre todo lo que hice fue aprender a leer el proyecto de unir entretenimiento más risa, más no arte, como una especie de inversión muy detallada de ciertos aspectos de la tercera crítica de Kant. Entonces, bueno, me doctoré, por supuesto regresé a México antes, pero un año después ya estaba con el texto de doctorado, que solo se ha publicado por fragmentos, en buena medida porque nunca tuve tiempo para sentarme a reescribir. De hecho, mi tesis profesional de licenciatura este año se va a publicar porque nunca tuve tiempo de sentarme a prepararla para edición, sobre la ciudad ideal del Dr. Atl, sobre Olinka. Y bueno, cuando llegué aquí, en realidad llegué a la doble tarea de que yo tenía el encargo de hacer la exhibición del segundo salón de 5 continentes en la ciudad. Finalmente Marta Palau había aceptado destruir la noción de México para crear una especie de subcontinente llamado Mexamérica, y yo había de alguna manera reformado el proyecto para poder entrar. Con mi entonces mujer embarazada de mi primera hija, y la obligación de regresar a estéticas, a dar clase, a incorporarme al trabajo que me habían estado manteniendo sin consecuencia y retribución. Entonces, bueno, llegué en mediados del 99 y empecé de manera muy intensa al mismo tiempo escribir en el periódico, cosa que había estado haciendo antes de irme, crítica de arte, a curar exhibiciones, a hacer ponencias y a discutir en ese periodo que era particularmente intenso de discusión. Yo creo que hoy no se percibe con tanta claridad como los primeros 8 o 9 años de los 2000 fueron años de un enorme debate y donde era necesario sacar una ponencia cada mes sobre algo que sí estaba en el candelero. En este pequeño mundo que iba creciendo, pero que todavía era muy pequeño, del circuito de arte contemporáneo. Entonces, pues yo escribía ensayos y textos, daba clases, primero de arte moderno, en historia también había hecho eso. De hecho, empecé a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras antes de titularme de licenciatura, como en el año 89. Y luego, después de ciertos trabajos, conseguimos empezar a dar clase en la maestría, y al mismo tiempo empecé a tener ciertas tareas paralelas. La más importante, entre 2002 y 2008, me tocó inaugurar el programa de adquisiciones de arte latinoamericano en Tate, en una posición que estaba hecha casi a mi medida, porque implicaba que no querían que se fuera uno a vivir a Londres, sino que siguiera operando donde estaba, en un experimento de qué podría significar hacer una, digamos, transferencia de conceptos de inteligencia que pudiera luego pasar a otro responsable con otra geografía. Algo muy clave de todas esas operaciones es el modo en que la geografía artística se ha tenido que presentar de una manera transformada, no solamente en su radio, sino también en el modo en que se opera con agentes específicos. Y bueno, prácticamente de entonces para acá lo que estaba haciendo es curando, escribiendo y hablando en relación a los circuitos de arte, primero latinoamericanos y del sur, pero también
en una lógica más ampliada. Desde principios de los 2000, en el grupo Teratoma, que fue el intento que hicimos varios, incluyéndome a Olivier y a mí, de crear otra, digamos, corporación. Nos salimos de Curare en 97 en una discrepancia muy seria con nuestros colegas historiadores que se quedaron a cargo de la organización. Bueno, desde esta estructura que fue Teratoma y el espacio de exhibición que era Canalla, lo que estábamos haciendo era tratar también de generar un espacio para entrenar curadores, y ese programa piloto que hicimos con Pip Day eventualmente se transfirió a una maestría de historia de curaduría de la UNAM, que hoy existe, y luego, digamos, de ese periodo vino un momento en donde yo asumo que pasé a tener una función más institucional, digamos, hacia el año 2009 sucedió que gané el concurso para hacer la exposición de Teresa Margolles en Venecia, el pabellón de México en Venecia, y hice el CITAC Sur-Sur. Me estaba divorciando también en ese momento, pero sobre todo había sucedido que por una serie de discusiones y debates había sido parte de la discusión de qué hacer con la política de arte contemporáneo de la UNAM, y prácticamente las propuestas que hice o que hicimos con Olivier ante Gerardo Estrada y Graciela de Torre se llevaron a cabo. O sea, la creación de un museo, que eventualmente fue el MOAC, la restauración del ECO, y sobre todo la producción de una exhibición histórica. Entonces la era de la discrepancia, que fue el año 2007, para mí marcó una especie de cambio de situación, porque además de que nos permitió cubrir algo que percibíamos como necesario desde los 90, una reivindicación de las prácticas contemporáneas post-68 en relación a la emergencia del arte de los 90 mexicanos como un capítulo internacional. Fue en un momento que permitió cambiar la orientación del interés de los públicos y de los medios y hasta del comercio en relación al arte local de manera significativa, y eso, articulado con la creación del MOAC, pues implicó asumir que necesitábamos tomar otra posición. Teratoma fue disuelto para evitar conflictos de interés. Una razón muy importante es que una función muy importante de Teratoma fue filtrar dinero para recibir donativos para proyectos de muchísima gente. Es decir, se necesitaba una asociación civil, lo cual cuesta dinero, para conseguir recursos con una certificación de donación de impuestos. Y entonces, cuanto artista necesitaba que le dieran dinero a través de una organización, recurría a nosotros, le cobramos el 5% de gastos de contaduría y hacía su proyecto, y reportábamos el proyecto para efectos nada más fiscales. O sea, creamos una estructura que servía para financiar muchísima de la obra de arte contemporáneo. Tanto en el momento que Olivier entró a trabajar al MOAC o a la Dirección de Artes Visuales de la UNAM, como en el momento que yo tuve el proyecto de Venecia, eso se volvió inviable, porque además es un momento donde estaban estas turbias preocupaciones de, por ejemplo, la revista Proceso, de no entender cómo el financiamiento del arte contemporáneo no ocurre de manera sencilla. O sea, necesitas crear estructuras de mediación para poder conseguir que alguien consiga fondos en este país. En fin, en ese momento yo asumí una serie de cosas que fueron como un cambio de situación. Yo gané a ser manifesta en Genk en 2012, lo cual me entretuvo 2 años, fundamentalmente haciendo una bienal europea. Había dejado de hacer la Tate en 2008. Me
hice cargo brevemente con dos colegas de una entidad que se llama el Espectro Rojo. También estuve operando en una especie de combinación post-bataliana, haciendo argumentos y exhibiciones. Y eventualmente, después de Manifesta, regresé a México. Oli ya había muerto en 2008. El MOAC había pasado por una serie de etapas un poco conflictivas, y en el último conflicto, en ese momento, que María Rodríguez no consiguió establecer su lugar claramente con la organización, me pidieron que entrara en ese momento un poco en la emergencia para cubrir el hueco. Entonces, en ese momento tuve que fundamentalmente renunciar a la columna de Reforma, El Ojo Breve, que había sido mi tribuna localmente durante un poco más de un decenio. Asumir que no podía ser un crítico público en activo si estaba a cargo como curador en jefe de una institución, y me he dedicado de manera preponderante al MOAC desde 2013 como curador en jefe. Allí lo que fundamentalmente he tratado de hacer es crear un programa viable y complejo que combina hacer exhibiciones de arte contemporáneo intelectualmente y políticamente demandantes, con también hacer exhibiciones de atracción pública significativa y exhibiciones de contenidos históricos más o menos rigurosos, y crear una dinámica de equipo y crear una cierta estructura institucional. En principio iba a ser una tarea de 2 años y medio, porque iba a acabar el rectorado. Se ha extendido y ahora llevo 5. Yo no creo que me libere de eso en menos de 3 años. Voy a estar un poco tratando de seguir dándole forma al MOAC, pero también he seguido escribiendo, he seguido publicando, y lo más reciente es que me tocó hacer la Bienal de Shanghai durante todo el año 2018. Entonces, bueno, siempre le he dicho a todo el mundo que después de los 45 años es ridículo pretender que uno es una alternativa. Lo más que puede uno pretender es hacer parte del problema o ser el problema, y me he dedicado a ser el problema en lugar de solamente una parte. Pero entiendo que más o menos me ha tocado pues representar una posición regionalmente de ser un crítico y curador que trata de establecer un argumento de implicación social y política en las obras, pero bajo una lógica que no es contenidista. Al mismo tiempo, me parece que ha sido más o menos claro que hemos participado en una crítica de la lógica geográfica del arte contemporáneo, pero no en términos discursivos, sino estructuras. Y por otro lado, yo desde el principio caí en una institución para tratar de generar condiciones a una institución, y en México me ha tocado ser, alguien que representa la idea de que nos toca construir las instituciones de cultura, en lugar de asumir su maldad intrínseca. O sea, yo tengo el defecto histórico de todavía conseguirme como una especie de gramsciano, lo cual implica en estos tiempos la barbarie de imaginar que puede haber algún poder bueno en un momento histórico donde parece haber un consenso de la llamada izquierda de deplorar el estado del mundo sin tregua. Entonces, no sé, te acabo de resumir todo un asunto, pero sí hay una trayectoria. Me tocó desviarme del campo de ser un respetable académico dedicado a una investigación más o menos pura, para ser un operador intelectual y artístico que combina discurso y
el manejo de estructuras. Y eso, así que en el fondo, el monte de la curaduría sigue siendo un poco el centro de mi actividad. Hay una parte de lo que implica el proyecto que se encarna en el MUAC, que se va gestando con esta formación en el Carrillo Gil, digamos, como una perspectiva otra a lo que se estaba dando como un arte historicista. O sea, ¿cuál es ese proyecto? No, efectivamente sí hay un proyecto respecto a los museos, pero yo sería al mismo tiempo ofensivamente pretencioso y falso en plantear que hay una encarnación, que hay una realización, porque en realidad la problemática que no yo, sino un grupo, en distintas maneras, ha venido insistiendo en plantear desde los fines de los 80 en relación de los museos mexicanos, es la obsesión de constituirlos como institución, es decir, el tratar de generar un sector cultural, lo cual se aplicaría también a una variedad de otras estructuras del Estado, que pasen a ser parte del Estado sin ser parte del gobierno, en algo que, para especificarlo, tiene que ver con habernos dado cuenta muy temprano que el diseño napoleónico, soviético, vasconcelista de la estructura cultural mexicana no es satisfactorio. O sea, la Revolución Francesa genera una lógica ministerial del manejo de la administración pública en su conjunto, que derivó de la sustitución del rey absoluto por un ejecutivo absoluto. En los hechos se desprendió la función legislativa y judicial, pero el diseño del Estado francés, que por el momento histórico permea la mayor parte de los procesos postcoloniales, la excepción son los Estados Unidos, curiosamente, hasta en términos del diseño de la ley, que es naturalmente romano-napoleónica, postula toda función ejecutiva como un ministerio. Ese no es el diseño obligatorio de la estructura estatal moderna. El modelo inglés, que naturalmente derivó de que tuvo una revolución mucho más temprana y que no acabó en la deposición de la monarquía, sino en su reforma y en la construcción de un espacio económico, civil, burgués, aristocrático muy complejo, tiene en cambio la forma más pura que luego alemanes, americanos y escandinavos, por ejemplo, adoptaron, de darle mucha importancia a que las estructuras institucionales se constituyan con bases autogobernadas y a veces autofinanciadas, dirigidas por mesas directivas o boards, y que no responden, por tanto, a la dinámica de los cambios de gobierno. Y además son estructuras estatales que han constituido estructuras de servicio público, de civil servants, que no están a merced de los cambios de orientación partidaria política. También en eso está desde muy temprano la asunción de que no va a gobernar un solo partido por el resto de la historia, que no hay una confusión entre partido y gobierno. Entonces, bajo esa estructura, los museos en particular, pero esto también vale para las orquestas, funcionan como funciona la UNAM, o sea, que en México es una de las pocas instituciones que existen, y por eso resulta tan preocupante que luego se le ataque porque no se pliega a lo que el Ejecutivo dice. Tienen una mesa directiva que responde a la intención no politizada, no democrática, de la preservación de los intereses de esa institución. En esa mesa hay representantes, algunos incluso del gobierno, pero hay financiamiento público. Entonces, la idea desde que esté escrita en la noción de la noción de búsqueda de autonomía de los museos mexicanos de los 90, siempre tuvo que ver desde el 90 con la intención de tratar de desincorporarlos del mandato ministerial.
Del otro lado, en cambio, los burócratas culturales mexicanos estuvieron jaloneando durante un decenio hasta que lo consiguieron para crear un ministerio de cultura. Ahí hay un divorcio radical de posiciones. Ciertamente, uno de los operadores claves de construir estos museos, que la prensa me lo interpreta como privados, pero fundamentalmente que están construyendo una base de independencia también a nivel económico, teniendo varios patronos y no nada más uno, tratando de balancear con distintos recursos el no tener que responder directamente a un solo cacique, fue Graciela de la Torre. De ahí también que tanto Graciela de la Torre como Estrada recurrían a preguntarnos qué pasaba cuando la UNAM decidió meterse en el campo de arte contemporáneo después del desastre de la gestión de Sari Bermúdez bajo Fox con la culta. El MUAC es una entidad que ha tenido en ese nivel un gran éxito. O sea, es una estructura, pero gracias a que pertenece a una universidad autonomizada y que, como toda la universidad, gira en torno de estructuras de decisión presididas por consejos que validan o dictan posiciones a cuerpos directivos que son designados por una estructura ministerial desde la rectoría. Hay una combinación de esos sistemas. Bueno, efectivamente el MUAC tiene una lógica de autonomía, de programación y gestión que ningún otro museo mexicano que pertenezca al Estado tiene. A veces las instituciones privadas son peores porque, como lo prueba la historia del Museo Jumex, la falta de alguna clase de contrapeso a la voluntad caprichosa o la idiotez del dueño los hace todavía más impermeables a alguna clase de proceso profesional. Entonces sí, uno puede decir que en ese nivel, hasta cierto punto, el MUAC es un intento de validar la idea de una estructura autonómica de museo, que es la normal. La mayor parte de los museos del mundo tienen algo parecido a una estructura propia. Y incluso los museos franceses han corregido esa lógica en el largo plazo. Pero, al mismo tiempo, en los 90, nunca imaginamos ciertas dificultades o ciertas condiciones. La parte más difícil es que todos sabíamos que estábamos en una situación crítica respecto a la formación de colecciones. En general, yo creo que el público es muy poco perceptivo del grado de desastre que es el proceso de coleccionismo de los museos mexicanos. O sea, el hecho de que los museos mexicanos hayan gozado del derecho de saqueo arqueológico y colonial más amplio de la historia, que permitió crear cuerpos patrimoniales sobre la base de la expropiación revolucionaria, a imitación de los museos jacobinos, desdibuja el hecho de que estos han coleccionado muy poco y que el Estado no construye colecciones de manera significativa y por tanto, aunque quede invisibilizado por las donaciones reales o occidentales de los artistas, en México no hay condiciones de coleccionismo real. Uno, no parece ser parte del programa de la nación el tener recursos para adquirir obra, y en eso tampoco ayuda las diatribas postcristianas de los muralistas contra el arte burgués y el mercado, que siguen siendo parte del programa del libro de texto de la idiotez nacional, y que la nación en su conjunto piensa que el mercado de arte es la cosa más grotesca que existe en el universo. Esa es como parte del himno nacional, pensar que hay que acabar con los galeristas. Pero la otra parte que es muy complicada de percibir es el grado en que en México nosotros no gozamos del acceso a colecciones internacionales. Vamos, hay países donde hubo una burguesía un poquito menos imbécil, como Argentina o Brasil, donde sí hubo la construcción de algunas colecciones internacionales. Y entonces la comparación en ese nivel es trágica. Ese es un área donde yo no creo que nosotros hemos logrado
avanzar de una manera significativa. Ciertamente el MOAC significó el reinicio del coleccionismo de arte en México, de arte mexicano, pero ni los recursos que tenemos para cumplir ese propósito nacional son adecuados. No estoy hablando de suficientes, no son adecuados, pero tampoco hemos podido dar el salto a tratar de construir instituciones donde la gente pueda ver obras de arte de manera cotidiana, con alguna representación de lo que sucede en el arte global, lo cual no es imposible. En relación a lo que cuestan las obras públicas, no es nada, pero existe esta representación muy contraproducente de que cualquier dinero gastado en obras de arte es un error radical. Por otro lado, en los años 90, uno de los elementos más placenteros y eufóricos, orgiásticos de lo que fue la escena mexicana de los 90 era no tener que lidiar con el público. No había que negociar ni con los prejuicios, ni con las aspiraciones, ni con el dinero, ni con las miunas, ni con la virginidad intelectual del público. Lo poco que había se hacía sobre la base del circuito de enterados. Entonces, es un reto que ha sido muy divertido, y todos los días es un reto interesante, el tener que mediar con esta bestia de muchas cabezas, que es el público. No puedo decir que es desgraciado, es una maravilla que haya un público, pero también trae una serie de necesidades y distorsiones. La principal de ellas es la tendencia, la necesidad y luego el vicio de tener que construir programas que contengan la idea de atraer públicos, ¿sí? Es un beneficio porque aumentas el número de adictos al sistema. Es una desgracia porque empieza a gobernar las decisiones de desarrollo institucional, porque es fácil constatar ante políticos, autoridades y patronos tu relevancia a partir de que hay una cola de gente que está tratando de soportar la lluvia para tratar de entrar a una exposición. Pues es algo que resulta asimilable por todos los actores equivocados, pero no es el modelo de institución que nadie querría en todo el mundo. El modelo de institución que querríamos en todo el mundo es el de una institución que está gobernada por la curiosidad, el fetichismo y la pasión crítica, uno supone que los contemporáneos deberían tener por la obra contemporánea, pero todos estamos suficientemente leídos para saber que eso no ocurre en las sociedades burguesas. Entonces, la negociación de cómo haces para conseguir que haya una convivencia de las expectativas que uno piensa legítimas, de la estructura artística informada y de las necesidades aspiracionales de la función del arte contemporáneo como un momento de revelación histórica, constatación de cosmopolitismo o simplemente excitación contagiable, son algo que yo jamás en la vida imaginé que íbamos a tener que hacer. Luego, con una enorme diversión, me parece que es algo que todos los días es un motivo de estar en discusión. ¿Cuál es el balance de esas representaciones? ¿En qué medida se cruza con el problema de representación de género? ¿Cómo puedes hacer viable un museo cuando tienes una estructura que no te beneficia? Porque ciertamente, además de este prejuicio del Estado acerca del gasto cultural, que se redobla a nivel de la adquisición, se añade que la burguesía mexicana no es particularmente ilustrada, no es una burguesía que haya constituido el campo de la cultura y su lectura como uno de sus elementos de prestigio, a un problema muy simple, que es que nuestra estructura de impuestos es contraria al patronazgo cultural. No hablo de beneficiar necesariamente con deducciones únicamente, hablo de cosas como que el hecho de que no tengamos impuestos a la herencia, lo cual es lo más normal en cualquier estructura estatal del universo, hace muy difícil
que el Estado construya colecciones serias, porque el modo normal de coleccionar de los estados ultracomunistas del mundo como Estados Unidos y Francia y Alemania es que cuando muere un rico con un montón de obras de arte le quitas la mitad a los hijos, porque las herencias tienen cargas impositivas efectivas, y eso en México todavía no lo tenemos. Pero sí, te estoy hablando de cosas que son minucias, pero que en mi trabajo cotidiano lo son. De otro lado, sí, un centro muy significativo de nuestras preocupaciones en los 90, y sobre todo en ese pequeño grupo del Carrillo Gil y en Curare, que eran dos cosas que estaban ligadas no solamente a porque yo pertenecía a las dos. Armando Sáenz le puso el nombre a Curare, por cierto. Era la preocupación de que el museo estaba constituido por la colección. O sea, éramos, en ese momento, dadas las condiciones de precariedad, no solo económica, sino también espiritual, de la noción de museo de arte contemporáneo en México, la idea más conservadora del mundo, que es que la colección era importante y las postales de venta al público eran importantes, era subversiva, porque sostener algo que estuviera solo en la colección parecía demente. Hoy todavía no acabamos de dar el giro para poder hacer ese cambio de orientación. Hay dificultades efectivas en esa relación con el público para ver cómo los enganches con las colecciones. Desde que entré al museo estoy en el supuesto de que vamos a hacer un cambio de la lógica de representar la colección por exhibiciones a representar la colección como colección, pero no ha parecido que se hayan dado las condiciones para hacerlo. O sea, suponemos que el público no va a sostener la visita si creamos una estructura permanente. Quizás es un cambio de momento histórico, la idea de que vas a regresar a ver obras que ya viste, lo cual es el modo perverso en que los que crecimos creyendo en el museo nos relacionamos con él, de ir a visitar a estos viejos amigos. Todos los años, precisamente por estas fechas, a ver si lo logro este año, me voy a San Carlos a ver el Bellini sospechoso que tienen ahí, el Rubens malo y el falso, el par de cuadros alemanes maravillosos que contienen las malas obras novecentistas y españolas académicas, esos Sorollas grotescos que tienen al final, pero sí existe esta idea de un ritmo cultural que implicaba regresar a ver estos como objetos con cierta cotidianidad, ¿no? No sé, es una pregunta muy interesante. Yo sé que mi relación con el museo está mediada por esa participación. La segunda cosa que yo creo que en ese momento definimos varios, porque no fui yo nada más, es la convicción absoluta de que servir a estos artefactos está por encima de cualquier relación simbólica con la nación, incluso el odio que le tenemos. Es una situación básica para mi grupo, el pensar que la articulación de la institución cultural no tenía nada que ver ni con la cultura nacional ni con la identidad nacional, que eran dos cosas que detestamos de manera militante y práctica. Y a veces eso es difícil también de transmitir en un país donde el grado de inversión pública en reforzar el patriotismo de la derrota es tan significativo. Yo creo que habría que hacer un día una estadística del gasto cultural en reforzar el patriotismo de la imbecilidad, y veríamos que es una parte importante del presupuesto. Pero sí hay una ligazón, no lo llamaría proyecto.
Habría una dirección cercana y tangible en cuanto a parte de la intención política, o sea, porque la generación de públicos va creciendo probablemente a partir también de los 90s, ¿no? De una manera un poco más externa al país, y se va filtrando ya en la primera década del 2000 como parte del trabajo de algunas bibliotecas, por ejemplo la Vasconcelos, ¿no? O sea, actividades que estén dirigidas a segmentos de población de tal a tal edad, de tal a tal edad. En ese sentido, en cuanto al discurso y la dirección política en el museo, ¿cuál es su planteamiento? Hay una situación internacional, es un giro, que es el que al mismo tiempo que desaparece la representación de la alta cultura, aparece, vamos a llamarlo así, la excitación de una cultura urbana metropolitana de masas. Esto es un evento que me parece que de algún día los benjamineros del futuro van a tener que tratar de percibir, y espero que haya algunas crónicas que lo articulen. El que hasta el año, vamos a decir 2000, la representación de la cultura de masas era fundamentalmente electrónica. De pronto, a partir del año 2000 ocurren dos cosas que son una transformación muy interesante y que tienen rasgos estructuralistas en relación a que tienen que estar atadas entre sí. La electrónica se individualiza, o sea, la noción de computadora personal y ahora cualquier dispositivo hace que se volatilice lo que fue el rasgo decisivo de la noción de industria cultural, que era el consumo simultáneo de la emisión de masas, ya sea de la gente sentada en el cine o de la gente prendiendo la radio o viendo la televisión. A partir de ese momento se volatiliza, se vuelve interactivo y nadie está viendo lo mismo y no oyendo lo mismo que los demás en el mismo momento. Puede que en la sumatoria de esos consumos fragmentarios se produce, por supuesto, un capital fundamental, pero desaparece. También es un momento de crisis de los estados, que hasta ese momento habían constituido ese monopolio de emisión pública, la hora nacional perpetua, el rating de las 10 de la noche, la unidad de cada estado en torno a un noticiero, la autoridad del periódico. Entonces, esa desaparición de ese rango de, para usar el término clásico de aldea global, es sustituido por la emergencia de algo que yo creo que no estaba siquiera atisbado. Yo lo recuerdo en las acumulaciones de profecías de la literatura postmoderna de los 80 como un elemento que habría que revisar a Lyotard, porque uno de pronto regresa a Lyotard y se da cuenta que era un gran profeta, y todo el mundo nos burlábamos del pobre de una manera, lo leíamos pero no lo asumíamos, en que pulmón de la ciudad, como decía Bataille, del museo, se reactivó como un evento de masas. Empezó a ver estas exposiciones de cientos de miles o millones de personas, y estos museos de 7, 8 millones de personas por año. Entonces, de pronto ocurre que hay una cultura global, porque es otra característica interesante, extremadamente consumista en relación a lo que representa
esta necesidad de atrapar en catálogos postales fotografías selfies. O sea, todo lo que los todavía rígidos, apretados defensores de ciertos rasgos de alta cultura deploran de lo que es el mundo del consumo cultural. En varios niveles, ¿qué implicaciones tiene esto? Yo creo que una primera es que incluso con los museos arqueológicos, la relación de el público con las obras dejó de ser especialista o contemplativa, para pasar a ser una búsqueda de excitación, de diferencia y, si quieres, hasta de proximidad. Por un lado, yo creo que tendríamos que pensar que hay una cultura presencial que se resiste en varias direcciones a la virtualidad generalizada, a la condición de una experiencia permanentemente filtrada por la pantalla. En eso no es tan distinto el hecho de que los conciertos masivos también sean una parte de esta cultura urbana emergente, el hecho de que se considere que es una obligación municipal el hacer desfiles, el que son formas que, si uno hace un poco de memoria, hace 20 años hubieran sido vistas como necesariamente decadentes, sin futuro posible. Claro, para los defensores de la visión de la alta cultura, esto es la catástrofe total. Porque lo único que ven es gente que está moviéndose, inquieta, sin compromiso retiniano y sin admiración prostática perpetua, sino gente que tiene curiosidad. Por supuesto, a los que tendemos a una cultura intelectualizada, nos puede angustiar un poco el que la primera manifestación que tiene es el de la importancia de una excitación sensible. Y por supuesto, por más críticas que consumimos o elaboramos hacia la jerarquía logocéntrica, todavía tenemos esta desconfianza de intelectuales porque la gente se excite visual, olfativa, auditiva y en términos de la lengua y la salivación. O sea, hay una preocupación de que la cultura no sea un evento del cuerpo. Pero es un hecho que esta es una bestia muy distinta. Y yo creo que es un animal que tiene unas cabezas muy interesantes. O sea, necesita comprar, necesita representar, lo ve como parte de su crecimiento como alguien que es capaz de filtrar los cambios del momento y convertirlos en cierto poder subjetivo. Yo quiero pensar que es una cultura eminentemente hecha de un crecimiento y celebración del crecimiento subjetivo. Fáustica, es una cultura fáustica, no es una cultura introspectiva. Es una cultura del pacto con el diablo del comercio y del deseo y de la escasez y del prestigio, sí, pero quizá es que allá haya demasiadas cosas buenas, que sea un campo donde hay a pesar del temor que nos da la superficialidad, gran excitación y gran productividad, porque hay gran deseo. Si a eso le añades el otro evento, que es el de un capitalismo, y aquí me añado a lo que dice Michel Basir, creo que se apellida,
un capitalismo curado, o sea, donde la disponibilidad de mercancías es tal que se hace necesario tener estructuras, ya sea personales o algorítmicas, que toman ciertas decisiones de ofertarte cosas para poder tú tomar la decisión de que compras. Pues estás hablando de que también hay una analogía directa con el hecho de desarrollar la capacidad de interactuar con estas estructuras de decisión, de información, decisión y calificación, ¿no? Porque el canon ya no está abarcable. O sea, la gran diferencia entre la alta cultura y el capitalismo temprano y la situación hipercapitalista contemporánea y la cultura general, vamos a ponerles el nombre, hoy acabo de nombrarla, la cultura general, la era de la cultura general, me acabo de iluminar, este año acaba muy bien, es la era de la cultura general, porque tiene este momento de despreciable, de que era lo que más uno podía despreciar la cultura general, pero hoy en día es una especie de gran inventorio de nombres y imágenes y frases. Es que tú no estás en el culto de la relación unitaria y perpetua con la guerra y la paz, o con la Mona Lisa, sino con esta multiplicación de opciones en las que tienes que tener alguna clase de orden provisorio, que quizá tiene su forma clásica en la exposición, como un modo de plantear algo que es eficaz, por más que uno se quiera levantar a renovar la condición de lamento por el mundo, que es la multiplicación de posiciones y posibilidades que el capitalismo ha traído al universo. Creo que algo que a mí me cuesta mucho trabajo de negociar con quienes todo el tiempo están lamentando la situación del mundo, es no poder admitir que la revolución industrial, la extensión del capitalismo al orbe, ha producido multitud de posibilidades que ni siquiera imaginábamos, ¿no? Que son todas estas millones de fetiches, mercancías, cada uno con una especificidad, una cualidad, un hecho. Es una multiplicación de posibilidades de vida que la sociedad luego no logra estructurar para que todo el mundo tenga acceso a ese inventario nuevamente. Pues se soluciona porque estas personas que son marginadas consiguen una AK-47 y empiezan a secuestrar a otros, ¿no? Es claro que tiene una seducción notable. En fin, sí, es una situación muy distinta, es un público que a veces te emociona catastróficamente porque te das cuenta, gracias al Twitter, que un montón de chavos y chavas, no dije chavos con chavos, dije chavos y chavas, se citan a ciegas para ir al MUAC a ligar. O sea, algo que yo encuentro, yo creo que la Biblioteca Vasconcelos también tiene esa función. Extremadamente satisfactorio es la idea de crear estructuras de cultura donde la gente vaya con la expectativa de un encuentro erótico, y eso no era parte de la propaganda, digamos, de lo cultural. No aparecía como una perspectiva cuando escarbas las novelas te encuentras de pronto esos capítulos donde está ocurriendo me encanta la imagen de la Guerra Fría, de la multitud de novelas o películas donde los encuentros entre agentes secretos ocurren en un museo, en la National Gallery en Londres, ¿no? Enfrente de un Caravaggio, pero ciertamente es totalmente otra situación. O sea, no, la idea de que de pronto haya
fiebre para querer ver una exposición, hay una cola, y estén toda la noche queriendo entrar a ver un producto de segunda clase como Yayoi Kusama. Pues uno puede estar incómodo porque es Yayoi Kusama, porque sabe que es un producto de segunda clase, pero al mismo tiempo, si uno tiene un poquito de perspectiva histórica, uno siente que estás regresando a una situación que, claro, uno puede someter a crítica, pero que es la situación de fascinación que tenían las multitudes que iban al pabellón de vidrio de la exposición universal de Londres, al Crystal Palace de 1851, o que se aparecían al Louvre en el fin del siglo XVIII. O sea, hay un momento como de transformación histórica en eso. Y yo tiendo a pensar que es un proceso mucho más significativo de lo que queremos imaginar, ¿no? O sea, no era siquiera previsible. Renato González y yo, cuando pensábamos cómo manejar las colecciones del Carrillo Gil, en aquel entonces el problema era cómo evitar que el presidente se llevara esas colecciones a Osaka. O sea, cada vez que iban de viaje a algún país se llevaban la exposición de México y saqueaban el Carrillo Gil. Lo que planteaba ser una idea bien conservadora, la idea de tener una permanente significaba generar una lectura que eventualmente dejara una mancha amarilla en la pared, detrás del cuadro. O sea, que estuviera tanto tiempo que pudiera haber una afectación del color de la pintura por la luz, ¿sí? O sea, esa idea de permanencia, de que una estructura de presentación tuviera consistencia, ¿sí? Eso no lo hemos tenido en este lugar, salvo en la catedral. Hoy suena muy difícil imaginar eso. Es algo que tiene que ver con esta dinámica de públicos. Pero me extendí mucho, pero es que estoy tratando de pensar ese tema y no acabo de ligarlo. Para mí es también muy interesante, muy notorio, que el arte contemporáneo se hubiera convertido en este objeto de deseo multiclasista. O sea, era lo último que nos esperábamos. Los perdedores vocacionales que estábamos alrededor del arte contemporáneo en los 90, que de pronto hubiera esta especie de excitación e interés. A mucha gente, en su confusión entre cultura y rencor, que es muy importante como motivación para los que se dicen predicantes del campo cultural, les resulta intolerable el que el templo haya quedado en manos de tanta gente que no sabe qué está haciendo ahí. Para mí es un asunto que me resulta una enorme fascinación. O sea, me produce un enorme interés. Me gustaría que incluso fuera más grande el asunto. Aparte de que esas gentes traen recursos en los pies, o sea, no recursos tanto económicos como la otra parte que yo creo que no siempre estamos hablando de manera tan clara, que el campo cultural depende de energía libidinal. Es esa especie de salivación animal, mamífera, generalizada, el que produce alguna sensación de que está pasando algo, ¿no? Hay dos imágenes que a mí se me ocurren y sé que son un poquito histéricas, pero una es que estas representaciones de danzas primitivas alrededor del fuego, totalmente sin control, de Nolde, de 1904-1905. Y claro, Nolde es un pintor problemático como hay pocos. Yo creo que por eso nadie habla tanto de él, porque como es el más extremista de los expresionistas de Die Brücke, y al mismo tiempo fue el que trató de ser nazi, y como que las dos cosas son de una confusión cultural y política completa. O sea,
pobrecito, sí, no entendió nada, pero hay algo en esa energía, en su proyección de primitivismo, que creo que es una proyección de un campo de deseo moderno, que es parte de esa confusión el que está localizado en una especie de danza primitiva generalizada. ¿Sí? Hay un momento como de éxtasis en común, ¿sí? que yo vi el día de baratas de Oxford Street, el primero de señoras arrebatándose bolsas en las tiendas. Es monstruoso, pero es algo que tendría que pensarse en esa dimensión de energía, ¿no? Pero la otra, que es mucho más cercana, que siempre yo tengo una enorme fascinación por la multitud cómica y catastrófica de Ensor. Hay algo en donde estas representaciones de gente revuelta, uno ve el Cristo entrando a Bruselas, y es una panda de gente feliz de ver y de ser vista. Esa es la otra peculiaridad de este momento de consumo cultural. La idea de que el consumo cultural es un evento de santidad solitaria. Yo leyendo a Santa Teresa de Jesús y después de 30 años encontrando finalmente con quién comentarlo, no, eso no pega, eso nomás no funciona. O sea, uno está leyendo algo y tiene que tomarle una foto y subirlo a la red. Por eso las redes son tan útiles. Hay una visibilización de, mírenme a mí viendo a Yves Klein. Se tiene que publicitar. Los chinos han llegado al extremo de que cuando hacen turismo en Europa solamente van a hacerse el selfie, entran a hacerse el selfie y se pasan al otro. Pues sí, desde el punto de vista de la obligación contemplativa de Trento, heredada por el arte protestante, es intolerable. Pero esta es una multitud que necesita que la vean viendo, ¿sí? Que se exhibe al momento de ver lo que se exhibe. Claro, eso conduce inmediatamente a la moda, pero hay maneras en que conduce a una apreciación mediada de mi investigación placentera, pero confusa en relación a todos estos objetos. Porque también lo que está en juego es que el espectro de la identidad, o sea, la idea de que aparentemente en algún momento del pasado, no me tocó a mí, era importante llegarte a sentir algo o alguien en definitiva. Y era importante que tuviera ciertos contornos definidos y específicos. Hay la suposición, la leyenda burguesa, la promesa. Creo que había un autor alemán que le puso como nombre Idealich. Pero había la suposición de que uno quería llegar a ser adulto y definitivo, y tener el mismo amor, el mismo sitio y defender a la patria y a un cierto entorno. Y claramente estos públicos están emancipados de toda esa basura, o pareciera ser que no están habitados del deseo de igualarse con un cierto modelo ideal, sino que están todo el tiempo cambiándose la ropa frente al espejo. Y entiendo que para los que tienen una sensibilidad crítica moderna, esto es intolerable, es angustiosísimo. El hecho de que sí, no están todo el tiempo enfrascados en el proyecto kierkegaardiano de explorar la miseria de su ser.
sino que están en elevación perpetua, pobre Heidegger, de estar todo el tiempo probándose otra forma cultural. Vamos, es absolutamente denigrante, no puede ser. Es algo muy interesante, no sé cómo vamos a hacer compatible el descubrimiento de una cultura tan de investigación de la subjetividad con la seriedad de la justicia. Ese es para mí el dilema más difícil, porque tú hablas, ¿cuál es la política de esto? Sí, eso tiene dos formas. Por un lado estamos desarrollando la polis, eso es lo que estamos haciendo, esa es la política, estamos desarrollando la polis, es lo que hace el circuito institucional cultural. Nosotros cuidamos el templo, limpiamos la hierba del ágora, perfumamos el stoa, de manera que haya donde estar. Y alguien tiene que hacer eso. Y si los demás no reconocen la importancia de que alguien haga eso, pues no sé dónde estamos. Ya. Pero, ¿cuál es la relación entre la seriedad de la aspiración de justicia, que además está aparentemente reforzada, lo voy a subrayar aparentemente es launada con la evidencia del dolor y la violencia, que ambas combinan en generar una cultura de memoria y de luto tan elaborada, con esta búsqueda de subjetividad, en la que también está metida las drogas y el conflicto. Yo creo que son dos cosas que están en una relación necesaria, que no se puede estabilizar una sin la otra. Es algo muy específico en este momento, ¿no? Y eso es algo que yo creo que el MUAC está representando. O sea, es una especie de pues, confesión última. Nosotros hemos tratado de hacer algo que me extraña que nadie haya visto todavía como profundamente inapropiado, que es combinar una función cívica de crítica y luto con una fiesta perpetua. O sea, no aceptar las condiciones de la cultura de lamento del momento local, sin entender la necesidad de generar una cultura de curiosidad y de excitación alrededor, ¿no? Yo no creo que sea sano tener una opción identitaria en torno a esa alternativa. Lo único que queda es volver una alternancia por extraño que resulte. Todo eso yo creo que no tiene que ver de manera directa con ese. Tú me estás haciendo una pregunta tan larga de ¿qué había yo a los 23 años? Nada, o sea, era era más bien como la sensación de que podía haber energía. Creo que eso lo compartieron los que estuvieron ahí en el arte de los 90 en la Ciudad de México de manera muy íntima. La sensación de que podía haber energía. No sé si eso pueda tener contenido a alguien hoy. Eso era de una novedad fabulosa. No sé si eso se traduzca, ¿no? Que pudiera haber energía
en lugar de la crisis, el desastre, o celebrar a Salinas, entonces eran condiciones que no necesariamente el atravesar el fin de una cierta izquierda sin luto era algo que parecía muy interesante. No sé si yo puedo plantearme nunca en lo que hago una pregunta tan instrumental sobre el público como la acabas de plantear, o sea, el que yo pueda definir. Es cierto que cuando haces una exposición, puedes bajar a un nivel muy, muy detallado, tú produces trampas, produces ciertas situaciones que aventuras la hipótesis que alguien va a hacer algo, pero es un proyecto casi conductista, es una cosa de detalle, ¿no? Voy a agitar va a haber este momento de calma, después va a haber, hay toda una serie no son trucos, sino técnicas, decisiones técnicas de ritmo, de concentración, de teatralidad, de sorpresa, dispones posibilidades. Lo que haces cuando haces una exhibición, ya en el detalle, es disponer posibilidades de observación, de comparación, de discusión, de pensar, algunas explícitas, muchas no dichas, y yo siempre tengo la idea de que entre más cosas estén pasando no dichas, es más interesante, porque generas la posibilidad de que alguien sienta que está pensándolas, que está descubriéndolas. Pero la pregunta que estás haciendo es una pregunta mucho más general, y es una pregunta que no la había planteado. O sea, explícitamente el número 0 del MOAC, el folio programático y de resumen que sacamos hace año y medio, dice en algún momento que en esta noción de un museo como una intersección de campos, hay toda una discusión de diagramas que son, digamos, el proyecto curatorial del museo hasta la fecha. Necesitamos repensar algunas dimensiones de él. En ese proyecto decimos que lo ideal es que el público llegue a ver exposiciones que estén planteándole posiciones incluso enemigas de lo que es la cultura. De modo que alguien que entre al MOAC pueda adorar una muestra y odiar otra, de una manera distinta a otra persona que puede sacar la conclusión exactamente opuesta. O sea, no estamos buscando, más que en el caso más extremo de alguien suficientemente católico perverso como yo, como para gustar cosas muy diversas, que haya esa unidad de contrarios o esa apreciación de contrarios, sino que estamos buscando contaminar posiciones subjetivas, alguien llega al museo y quiere ver Zaha Hadid y voltea y se encuentra con un recuento de prácticas estéticas de intervención en manifestaciones en los últimos 5 años en la Ciudad de México, y estas dos cosas hipotéticamente pertenecen a dos exposiciones, a dos instituciones totalmente contrapuestas, y camina unos pasos y se topa con una pieza que yo considero prácticamente insoportable, de Nuria Güell, en donde le pide a víctimas de violencia sexual describir lo que está pasando en una serie de cuadros católicos que describen escenas de violencia. Una pieza que yo mismo no he podido aguantar lo suficiente, porque realmente resulta muy pesada. Entonces, el montaje de atracciones es una cosa muy... tiene un siglo de existencia el hacer montajes. Tiene que ver con imaginar un público dividido, múltiple, complejo y además a veces capaz de saltar entre estas modalidades súbitamente.
¿Sí? Sí. Pero eso no es que nosotros estemos orientando al público a eso. Estamos asumiendo que el interés en el arte contemporáneo proviene de aquellos que podemos llamar nosotros, es decir, los que estamos dispuestos a tener más respeto por nuestra curiosidad intelectual y sensible que por nuestra seguridad cultural. Eso debe abarcar el 95% de los habitantes de este planeta, con la excepción de 2 o 3 curas de alguna religión del libro, porque las otras no estoy tan seguro que sean tan dogmáticos. Tú lanzas la hipótesis, porque eso sí es algo que no creo que haya cambiado. Tú eres una hipótesis sobre otra persona que puede estar del otro lado. No sabes si eso va a pegar, ¿no? Una vez que tienes una estructura institucional, tienes la ventaja, igual que los individuos que se vuelven instituciones, de que haya cierto prejuicio en tu favor. Lo han hecho, han dado 2 o 3 golpes apropiados en el pasado. Vamos a ver qué están haciendo. A lo mejor esta vez volvieron a caer parados, ¿no? Es el prejuicio cultural por excelencia. Si no fuera por ese prejuicio, esto sería un desorden total. Pero ese prejuicio lo llamamos canon cultural. Pero eso es distinto que estrictamente definir qué va a ser alguien. No sé si estoy siendo demasiado a la letra de tu pregunta, como tratando de reformarla, ¿no? O sea, yo creo que una ventaja que tiene un museo es que, como además, para ponerlo en términos muy clásicos, citando a Baxandal, como cada obra de arte es un modelo de intención, pues tú tienes este privilegio de ayudar a coordinar cómo se plantean estas intenciones, ¿no? ¿Qué clase de apuesta de recepción hay en el otro lado? Y la tarea más difícil, más sustancial y más importante de una institución de arte contemporáneo es vencer el escepticismo. O sea, ¿cómo le haces para que alguien entre no creyendo en la legitimidad de tu producto, sino sin estar absolutamente convencido de su ilegitimidad? Que es o sea, el gran problema de las instituciones de cultura establecidas identitarias es que alguien entra convencido de la legitimidad de lo que está ahí dentro. Y entonces la labor crítica es tratar de establecer una distancia que impida que el Prado se comporte como el Prado, o el Louvre se comporte como el Louvre. Pero en las instituciones de arte contemporáneo el principal problema es cómo le haces para que alguien entre y le atribuya alguna posibilidad, algo que en general la tendencia a la represión cultural del público va a imponer. Y esa tendencia natural es el convencimiento de que nadie puede estar haciendo algo significativo, porque son tus contemporáneos. Es una convicción muy profunda. Yo no sé de dónde la tomaron. Esa muerte puede ser. Pero están muy convencidos de eso. O sea, el 95% de la gente está convencidísima que nadie que sea su contemporáneo pudo hacer algo que valga la pena. Si de pronto encuentran signos que les sugieren que tendrían que ir a checar por qué, uno de los importantes es el dinero. O sea, les dicen, está vendiendo obras por $300,000, entonces se acercan a ver, ¿será posible? Pero van con todo la
carga de ese resentimiento de no, tenemos que comprobar fehacientemente la imposibilidad de que haya algo culturalmente significativo. En ese sentido que mencionas, entonces, ¿cómo podemos entender a quiénes se exponen y por qué se exponen? Esa es una pregunta más. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo se toman decisiones? No significa lo mismo, pero hay una dialéctica nada armoniosa entre deseos, demandas e imposiciones, y que está acompañada a su vez con limitaciones. Vamos a empezar por imposiciones. Cada 2 años el MUAC tiene que tener cada año y medio, 2 años, tiene que tener una exposición que atraiga públicos en este espacio aspiracional consumista del que estamos hablando. Entonces, una de mis tareas, nunca pedí hacer eso, ¿sí? No fui entrenado para hacer eso, y he fallado, es SAS, que podemos traer, que no salga nada más en la sección cultural de la jornada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo supuse que Yves Klein era una receta facilísima, no había habido una exposición de Yves Klein. Lo planteo y mis colegas de desarrollo me dicen, ¿quién? Yves Klein, ¿quién? Acabé tan enojado que se me salió diciendo, búsquenlo en Wikipedia, porque claro, vengo del supuesto que Yves Klein es el gran referente con Warhol y con Boris, o sea, no puede haber, tengo la impresión, alguien que sea más referente, ¿no? Pues nada, en México, antes de la exposición del MUAC, conseguir dinero fue imposible, o sea, no lo fue sino hasta que empezó a hacer la exposición, que empezó a generar excitación, pero no era un elemento de prejuicio. Entonces, eso es una imposición y es una tarea complicada. ¿Cómo logras algún equilibrio de género en ese rango? Son preguntas que son preguntas de la mesa curatorial. Luego, existe una cosa que llamamos mesa curatorial, que es el primer nivel de decisiones, somos los curadores. Y ahí lo que traemos son ideas, ocurrencias, y revisamos propuestas que nos llegan. Muy ocasionalmente, nos llegan cientos de propuestas, muy ocasionalmente las propuestas que nos llegan contienen algo que puede llegar a ser útil. Hablo de propuestas que nos llegan de un hijo de vecino y de un museo americano. O sea, las dos, usualmente lo que hacemos es suponer que tenemos que patearlas. No podemos patearlas nosotros sin que pasemos por nuestro consejo de programación. Tiene que saber que pateamos. Tenemos que reportar lo que hemos rechazado. El 90% de las cosas no les causan ninguna impresión, pero ocasionalmente nos regresan a investigar una que nosotros consideramos que no era para nosotros. Luego tenemos presiones. Llega tal proyecto de una... El Goethe tiene la impresión de que sería extraordinario hacer una determinada exposición de Otto Dix. Nosotros contestamos, nosotros no somos un museo de arte moderno. A todo el mundo se le paran los pelos, a mi director se le paran los pelos porque dicen, ¿cómo está rechazando esa exposición del Goethe? Pues es que Otto Dix no es un artista contemporáneo, y ya hay una discusión que hay que subir a hacer para saber si efectivamente mi criterio de que no podemos cambiar a ser un museo de arte moderno contemporáneo, lo que haría facilísimas muchas cosas. Si no tuviéramos ese límite, sería más fácil cubrir la cuota de exhibiciones de atracción. Luego, tenemos que inventar exhibiciones que tengan procesos de investigación largos e idealmente que involucren al Instituto de Investigaciones Estéticas y estudiantes. Es un modelo que ya hemos probado y que funciona,
y que además nos reditúa mucho en otro aspecto, que uno de nuestros patronos es la UNAM, y no tener algo en donde se vea una eficacia académica es un desastre, ¿no? Luego están las cosas que tienen que ver con ir cubriendo la cuota de reflexión de investigación histórica sobre el arte local, fundamentalmente. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que vendría después? O sea, durante literalmente 10 años estuvimos con la carta de hacer un día una reconstrucción de salones independientes. Poco a poco las condiciones para llevarlo a cabo se llevaron a cabo, pero es un proyecto que lleva 10 años cocinándose, ¿sí? Sabíamos que no podía cocinarse en menos de 7, 8 años, pero lleva 10 años cocinándose. Así hay como 4 o 5 cosas que llevan 10 años cocinándose. Hay un artista, no puedo decir nombres, pero hay artistas que están diciendo, oye, sugeriste que a lo mejor debemos hacer algo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Tenemos que ver en qué momento. O sea, hacemos posiciones que tienen cierto rango y crean una cierta conciencia histórica y que dejan ciertos documentos relativamente significativos. Nos tardamos 5 años en hacer el rescate de la obra de Alcira Soustescafo. En algún momento estábamos involucrados en hacer ciertas exposiciones que destacaran el rol de ciertos operadores intelectuales latinoamericanos. Yo creo que la exposición de Mazota nos tomó unos 4 años de discusiones y preparación, y luego queda un margen muy pequeño de artistas internacionales contemporáneos que de alguna manera funcionan como referentes, en los que no vamos a tener apoyos significativos, que más nos conviene conseguir un aliado en otra institución internacional para poder convencer de la posibilidad de hacer esto. Entonces, hacer una muestra del Rax Media Collective requirió que el Centro 2 de Mayo estuviera de acuerdo con nosotros. Y entonces podemos meter una exposición de alguien que, si nosotros nos hubiéramos lanzado solos, no la podemos sacar, porque no logramos convencer ni al Consejo, ni conseguimos los recursos para hacerla. Pero sí, algunas de las exposiciones que se han hecho de artistas que yo considero claves, Harun Farocki, Stodela, o Jeremy Deller, o Andrea Fraser, han tenido esa forma de tener ciertas figuras que nosotros vemos como claves dentro de un proyecto de generar una cultura de arte contemporáneo significativa y hacerlas. Finalmente hay un rango mucho más pequeño de artistas de importancia local que necesitamos vivos, que pensamos que necesitamos hacer algo con ellos, y estos tienen 2 grandes rangos. O artistas que sentimos que ha llegado el momento de hacer una revisión que dé una noción a nivel de museo de lo que han hecho. Mónica Mayer, entonces haces, o Enrique Yesic, tienes una presentación de Sarah Minter, ¿sí? Usualmente, pues, un elemento de decisión es qué artista tiene un trabajo suficientemente sustancial en donde una exposición del MOAC va a significar un cambio de jerarquía. Abiertamente es un elemento de decisión. Carlos Amorales es alguien muy significativo, no ha tenido una visión de conjunto. Si ahorita nosotros hacemos un proyecto con Carlos, va a tener un resultado. ¿Sí me explico? O sea, no son decisiones enteramente líricas, tienen un momento instrumental en donde estamos pensando no qué se nos antoja, sino con quién vamos a dar un salto nosotros y él o ella, ¿sí? A quién le va a importar, no personalmente, sino eficazmente,
el hacer una exposición ahí, ¿sí? Y hay otro rango que es un rango de pequeño, que es el que más nos gusta y el que menos podemos hacer, que son pequeños proyectitos, proyectos concretos, a veces no tan pequeños. Es muy escaso. Entonces, digamos, si yo repartiera el pie de las 2 exhibiciones que el MUAC hace por año, tú puedes encontrar fácilmente que las categorías es que hay como 2 exposiciones que tienden a tratar de generar una atracción pública, como 2 exposiciones, 3 exposiciones que tienen contenidos de investigación, 4 exposiciones que tienen contenidos de investigación histórica que tienen que ver con ir construyendo cierta historiografía, como 2 exposiciones de cierto artista que en cierta manera estamos aspirando a generar establecerlo, también latinoamericanos por supuesto, como 2 de artistas referentes contemporáneos de relevancia, y hay como 3 proyectitos de cosas que estamos apostando a ver qué salen, y lo demás es el espacio de arte sonoro y Arqueya, ¿sí? Son exposiciones de una cierta dimensión. Entonces, de ahí hay un programa curatorial que tiene una serie de líneas de investigación que están orientando un poco estas decisiones, y hay un método que pasas por el consejo una vez que curadores y dirección se han puesto de acuerdo en un proyecto de calendario, y una vez pasado por el consejo, esos proyectos son cosas que empezamos a examinar desde el punto de vista de ser viables, tanto práctica como económicamente. Algunas de esas decisiones han sido mediadas por la posibilidad de una relación de colaboración. Por ejemplo, Los Carpinteros es una exposición que hicimos con el elemento de acompañamiento de trabajar con el marco y abrir una relación con el marco, con el que no teníamos una relación de colaboración, ¿sí? Vamos a hacer una exposición de Cabello Carceller en febrero. 2 de las artistas feministas más interesantes que yo conozco son españolas. Es una exposición que hizo el Centro de Arte 2 de Mayo. Bueno, tenemos una colaboración con el Centro 2 de Mayo, es una relación que nos interesa mantener. Y esta es una pieza en particular que nos parece claro poner. Es una pregunta muy complicada porque no es una pregunta tan inmediatamente solucionable en relación a una sola característica, porque estamos cubriendo tipos de exhibición combinados, diferenciados. Hay una relación entre nuestro criterio y el percibir además que vaya a ser eficaz. Hay preguntas de cómo se combinan entre sí en relación a equilibrios de género y equilibrios de geografía y equilibrios de públicos y de intereses de públicos. Sí, es un cubo de Rubik complicado. En la vanguardia, digamos, artística, cultural, de museos y de creación artística, ¿cómo está México? Es una pregunta que no puedo responder así de sencilla, Ya no es tan fácil hacer una pregunta de avance o retroceso, porque hay diferentes tejidos institucionales. Entonces yo haría esta primera aseveración. Nada más voy a hablar de museos de arte contemporáneo. La Ciudad de México es una de las ciudades con más metros cuadrados y mejor actividad y más atención pública a la programación de arte contemporáneo en cualquier país fuera de
Europa Occidental y Estados Unidos. O sea, la dimensión de instituciones y de programa que hay en México hoy, en la Ciudad de México, el país no lo conozco, es muy superior a la mitad de toda Centro Europa, por supuesto, la mayor parte de los, quizá Tokio, ¿no? Quizá más o menos como en Tokio. Y ciertamente es la mayor concentración en relación con cualquier ciudad latinoamericana. Al mismo tiempo hay menos recursos que lo que uno necesitaría. Cuando salió Morena con la idea del desperdicio cultural y que no pidiera la gente más presupuestos, yo me moría de risa, porque yo sí sé que el modo en que se hacen exposiciones en México es alquímico. O sea, lo que se logra hacer con lo que se tiene es a veces incomprensible. Bellas Artes a veces, el Palacio a veces no, ahí hay un poco de holgura, pero en el resto de estructuras no. Incluso en Jumex no hay holgura. 2. La cantidad de públicos también tiene ese mismo nivel de comparación. O sea, creo que hay un desarrollo de públicos bastante más útil de lo que quisiéramos. Es importante mantener la queja de que no es así, pero sí ha habido un desarrollo muy interesante y una serie de transformaciones que uno puede encontrar incluso problemáticas en relación a que nunca imaginamos que hubiera tantos estudiantes de posgrado queriendo hacer cosas de arte contemporáneo. Jamás. Pero esta calidad, esa significación tiene sus especificidades. Una es, aunque es un circuito que está muy integrado en redes de llevar y traer exhibiciones, las limitaciones económicas para hacer ciertas exhibiciones claras, sobre todo colectivas, son absolutas. O sea, mi mayor fracaso en el museo es no haber podido siquiera arañar las posibilidades para traer la exposición Mujeres Radicales que hizo el Hammer y haberme tenido que bajar de ese barco. Todas las críticas que han hecho las colegas feministas de que no lo hicimos tienen toda la razón. No es perdonable, pero posiblemente no tenemos esos niveles de recursos y es un defecto de la sociedad entera que no los tengamos. Yo no lo veo como un asunto de nada más en la gestión del MOAC. No tenemos recursos para arañar una fee de museo de $100,000 y después tener que empezar a juntar los gastos de una producción que probablemente cuesta otros 300,000. O sea, no tengo $500,000 para hacer una exhibición. Una exhibición colectiva seria en un museo europeo o americano empieza con presupuestos del orden de $1 millón. Esa es la realidad financiera de ese campo. Nosotros hacemos maravillas con rangos de gasto de una séptima de esa cantidad, pero es una limitación muy seria. Desde el punto de vista de coleccionismo estamos en el desastre. Nosotros coleccionamos mucho gracias al apoyo de los artistas, a pago en especie y a recursos que ocasionalmente recibimos de la UNAM, pero estamos muy atrás de lo que nuestra lista requiere para acabar de tener una colección consolidada, y estamos haciendo una colección local. En publicaciones yo creo que nosotros encontramos una fórmula ideal con los folios, al encontrar que necesitábamos bajar los costos para conseguir un punto de compra, y estamos vendiendo nuestras publicaciones eficazmente, por primera vez en la historia del Museo de Arte Contemporáneo en México. Y también, aunque creo que nadie lo ha notado, es la primera vez que un Museo de Arte Contemporáneo en México saca una publicación por cada uno de sus proyectos.
la primera vez en la historia, y no muchos museos en el mundo lo hacen, ¿eh? Es algo que es notable. Es algo que desgasta al equipo. Yo lo que voy a tener que hacer es tirar el equipo a la basura, porque ya me lo estoy acabando, eso sí no tiene solución. Pero desgasta mucho, porque se hacen en el límite económico más extremo y con mucho sufrimiento final siempre. Y además de la otra, que es que como tienen que salir a tiempo, matando el caballo de los autores vamos, es normal, pero para hacer un nivel de publicaciones como el que hacemos necesitaremos un equipo del doble de personas y no lo tenemos. De manera que estuvieran medianamente razonables los tiempos de entrega y de trabajo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese campo y es algo constatable. No me siento muy cómodo diciéndolo yo, pero siento que esa es una valoración general que cuando yo empecé a hacer reseñas en los 90 o incluso en los 2000, yo me podía proponer ver todas las exposiciones relevantes y buena parte de las exposiciones de galería antes de tomar la decisión sobre lo que escribía. Hoy no es posible. O sea, necesitarías no hacer otra cosa. Me acuerdo con mucho cariño de una vez que en el New Yorker, Peter Schleicher, que es un escritor que yo le tengo, no lo leo constantemente, pero le tengo cierto cariño, las veces que a veces me leo sus columnas, hizo el experimento de tratar de reseñar cada exposición que había en Nueva York a principios de los 90 y acabó exhausto hablando de 80 exposiciones. Bueno, pero me acuerdo mucho de eso porque ahora yo sé que hay 80 exposiciones aquí, por supuesto de una dimensión distinta, pero hay 80. Eso era impensable, o sea, cuando yo era fácil, ¿sí? O sea, uno le podían reprochar, no viniste a ver quién sabe qué, y si te escondías de vergüenza de que no habías pasado para ver una exposición, pero hoy no es posible. Pero más allá de ese número, yo siento que sí, uno puede tener un crecimiento razonable como espectador sentado en este país. La idea de que necesitabas irte a Nueva York, que era a ver exposiciones